participar de este taller, donde la idea pues es aclarar algunos conceptos del día a día de la consulta médica, más que una charla. Tratamos de hacer algo dinámico en resolver las preguntas, que es lo práctico que vemos en el momento, sin tener que leernos todos los artículos para poder responderlas. Entonces vamos a resumir esas condiciones. Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Primero, gracias por tenerme acá. Recientemente acudí a una cita por planificación familiar y me dijeron que yo no podía planificar porque podía empeorar mi azúcar. Entonces, primero que todo, me gustaría saber si yo puedo planificar y si es importante que lo haga, porque me da mucho miedo que empeore mi condición. Recuérdame tu edad, Laura. Yo tengo 25 años. Muy bien, entonces esta es una de las preguntas también importantes siempre, en que al contrario de lo que le ha pasado a Laura acá, lo importante en nosotros en los centros de cuidado clínico y en cada una de su práctica médica diaria en la paciente con diabetes y sobre todo una paciente joven, es recomendar la planeación del embarazo. La planeación, entonces ella puede planear embarazarse en 5 años, en 10 años, cuando termine maestría, cuando termine doctorado, en fin, cada uno de sus planes, entonces planeación. Y mientras logra esa planeación, mientras ese tiempo no está planeando embarazarse, debe entonces de tener algún método de contracepción para evitar un embarazo no deseado. El embarazo no deseado, Laura, en la paciente con diabetes es muy peligroso si la paciente no se encuentra controlada adecuadamente para ese momento. Desafortunadamente, la mayoría de pacientes que quedan en embarazo, más del 50%, no lo están planeando. Entonces, si esto sucede en una paciente con diabetes, pasarían algunos riesgos del embarazo. Eventualmente se pueden tener más riesgo de pérdidas, mayor riesgo de complicaciones en tamaño del bebé al momento del parto, aumento en la cantidad de líquido, parto prematuro, se pueden tener mayor tasa de malformaciones. Entonces la paciente debe planear el momento de embarazo, debe tener unos controles, por ejemplo, uno que se llama hemoglobina glicada, debe estar menor a 6.5 como tema ideal para buscar un embarazo, y mientras tanto, entonces podemos buscar un método de contracepción o de anticoncepción para que eso no pase. Así que sí es muy importante que planifiques, y sí puedes planificar aún teniendo diabetes. ¿Y qué se debería tener en cuenta para planificar en nosotros los pacientes diabéticos? Muy bien, entonces, digamos que en una primera instancia, la planificación debe cumplir con una serie de preguntas y de parámetros que son comunes a todas las pacientes. Yo debo hacer una historia clínica completa. Debo comenzar con tu edad, debo comenzar con tus antecedentes, porque no es lo mismo si además sufres de otras enfermedades que pueden incluso hasta ser más graves que la diabetes. Puedes tener unas situaciones de la diabetes que son más complicadas, como ya tener un daño a nivel renal, a nivel ocular, a nivel vascular o cardíaco, que entonces uno debe tener en cuenta al momento de seleccionar el método de planificación. También debemos tener en cuenta en qué momento tú planeas o deseas embarazarte o no, porque también no es lo mismo una planeación a corto o mediano o largo plazo, o definitivamente en ningún momento está en tus planes embarazarte. Entonces, la selección del método anticonceptivo debe cumplir los mismos parámetros que para cualquier paciente, pero en el caso de la diabetes debemos tener puntual algunas cosas. Si pensamos en si es insulino requiriente o no, ese probablemente no es un parámetro tan importante, porque para los dos casos es igual los mismos criterios de elegibilidad del medicamento. Lo que es importante aquí en la diabetes es si hay complicaciones de la diabetes, nefropatía, vasculopatía, retinopatía. Si la diabetes tiene más de 20 años de evolución, que no es tu caso, pero en otras pacientes lo será. Si tienen otras enfermedades vasculares concomitantes, y si cursan con otras condiciones clínicas como obesidad, hipertensión, dislipidemia.
Doctor, una pregunta. A mí me dijeron que no podía tomar pastillas con hormonas porque me podía subir de peso y yo estoy trabajando en controlar el peso. ¿Eso es verdad? Aquí quiero dividir de pronto la pregunta y explicarte en dos partes. La primera es, ¿puedes planificar con algo hormonal teniendo diabetes? La respuesta general sería sí. La respuesta global es sí. Entonces, aquí sí es un mensaje para nuestros colegas, porque son ustedes quienes están más en contacto con el paciente, el médico general, familiar, el internista, el endocrinólogo. Y si alguien le llega a decir a la paciente, usted no puede planificar con nada hormonal, y cuando me dicen esa frase en la consulta, ya sé que me voy a atrasar unos 40 minutos en esa labor de convencimiento que nos hablaba el doctor Rosero, porque va a ser muy difícil convencerla de lo contrario. Entonces, eso es el primer mensaje que quiero que quede. Nunca decirle a la paciente que no puede planificar con algo hormonal en diabetes, porque no es cierto. Sí puede planificar con hormonal. Hay diversos tipos de preparados hormonales, unos que tienen estrógenos, otros que tienen estrógenos y progesterona, y otros que tienen solo progesteronas. Y los hay orales, inyectables, en anillos, y en implantes subdérmicos y en dispositivos intrauterinos. Entonces sí se puede planificar en esa parte. Sobre lo del peso, realmente ninguno está asociado con un aumento dramático del peso que contraindique. Y si lo fuera, siempre le comento a mis pacientes, si un medicamento de esto aumentara de peso, pues estaría claramente contraindicado en obesidad. Y cuando miramos los criterios de elegibilidad anticonceptiva en pacientes obesas, realmente todos son posibles de usar porque no tienen esa eventualidad. Tal vez las progestinas de depósito, es decir, la acetato de medroxiprogesterona, por ejemplo, esas inyecciones que son trimestrales o bimestrales, tienen un efecto un poquito en adolescentes en el cambio de peso y de pronto son como un poquito más susceptibles a que eso suceda que en los otros. Pero realmente no es una contraindicación y no es algo que por el peso te vaya a decir que no puedes usar. Siempre puedes usarlos, no te van a cambiar el peso drásticamente. Okay. Y en caso de que yo quisiera buscar un embarazo cuando ya esté más controlada, ¿tengo que suspenderlo por cuánto tiempo o cómo hago para que no me afecte como mi fertilidad? Entonces, sí, esa pregunta también la divido en dos. Y lo primero, afectación de fertilidad a futuro con métodos anticonceptivos, está claro que no sucede, que ellos no tienen un impacto en la fertilidad. Tú puedes suspender un método anticonceptivo y quedar embarazada al mes siguiente, realmente. No hay que pasar un periodo de espera, de desintoxicación o de eliminación del método, en fin, tu cuerpo te dirá y si es capaz de embarazarse porque ya tu sistema está preparado para hacerlo. Y lo segundo es que lo más importante es que se debe suspender el método únicamente cuando ya se tenga el control adecuado preconcepcional en que te demos vía libre para que se pueda lograr un embarazo. Si decido usar métodos hormonales, ¿eso puede llevar a que tenga que usar más medicamentos? Sí, esta es una pregunta también interesante siempre, porque tenemos la concepción de que si la paciente con diabetes usa un método hormonal, entonces le va a empeorar la diabetes, le va a causar un descontrol, va a tener que usar más medicamentos. Y hay decenas o cientos tal vez de estudios que comparan los diferentes métodos hormonales y miran la glicemia pre, la glicemia post, el índice HOMA, los requerimientos de insulina, etcétera. Y en ningún caso hay un cambio significativo en estos parámetros homeostáticos de los niveles de glicemia, tampoco aumenta los requerimientos de insulina ni cambia el índice HOMA y tampoco tiene un impacto importante a nivel del perfil lipídico, ni siquiera de los factores que afectan la hemostasia. Entonces, salvo algunas progestinas como la que mencioné, que es el acetato de medroxiprogesterona, esta inyección trimestral, que sí pueden tener un efecto en cambiar esos parámetros hemostáticos, no hay una contraindicación para usarlo con base en pensar en que me vaya a alterar los niveles de glicemia. Eso no pasa, así que lo puedes utilizar de manera segura y que tus medicamentos sean los que vienes tomando, los que controlen los niveles de glicemia.
¿Y hay alguna contraindicación, algo que diga que definitivamente no puedo planificar con esos métodos? Entonces aquí miramos qué condiciones tiene cada paciente en cuanto a su enfermedad. Y hay algunos métodos que sí van a estar contraindicados. Por ejemplo, paciente que tenga nefropatía, vasculopatía, retinopatía, esa paciente no debe tomar estrógenos. Entonces, los componentes que yo voy a utilizar, si son hormonales, no deben tener estrógenos. Luego, ahí está contraindicado anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos inyectables combinados, que son los mensuales, el anillo vaginal anticonceptivo combinado, y el parche anticonceptivo. Esos serían los métodos que no podría utilizar porque tienen estrógenos. Y no podría utilizarlos tampoco si tú además, en un momento dado más adelante, ya llevas una diabetes de largo tiempo de evolución, de más de 20 años, en donde se asume que de pronto hay esos cambios vasculares endoteliales. Tampoco debo utilizarlos cuando tengo unas comorbilidades asociadas como dislipidemias, hipertensión, o la paciente tiene tabaquismo, etcétera. No debo utilizarlos si hay más factores de riesgo cardiovasculares. O si la paciente claramente ha tenido un antecedente grave como un infarto o un evento cerebrovascular. Entonces, serían en la diabetes que tiene ya complicaciones o que está asociada con otras condiciones que le aumentan el riesgo cardiovascular, no puede usar estrógenos. Pero sí puede usar todos los que tengan solo progesterona. Y obviamente los que no tienen hormonas, como la T de cobre, ahora nueva la T de oro, y por supuesto los métodos de barrera, pero no es la mejor indicación porque tienen menor eficacia. Dentro de esas progesteronas, la única que es categoría 3, que ya les explico de qué se trata, que no debo usar, son los inyectables de depósito. Así solo tengan progesterona, se ha demostrado que por su cambio en el perfil lipídico y por su cambio en el perfil de la hemostasia, pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces me queda a esa paciente poder usar anticonceptivos orales de solo progesterona, una píldora que solo tiene progesterona, pero también puedo colocar un sistema intrauterino liberador de progesterona, de levonorgestrel. También puedo colocar un implante subdérmico y serían unas excelentes alternativas para el manejo aún en esas pacientes complicadas. Yo ahí quería concluir, de pronto, Laura, en esas preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por colaborarnos con estas inquietudes que son las del día a día. Y había traído unas pequeñas diapositivas solo para concluir algunos ítems que quedaran bastante claros y que quedaran prácticos en su quehacer diario. Y esa era una de las primeras preguntas que nos hacía Laura. ¿Debo planificar o no? Entonces, el uso de anticoncepción en las pacientes, aunque no lo creamos, sigue siendo limitado precisamente por esa creencia de que la paciente con diabetes no puede planificar y no puede planificar con nada hormonal. Entonces, sigue siendo limitado, genera muchas dudas sobre los efectos metabólicos. ¿Qué va a pasar? Me sube el colesterol, se me empeora el azúcar, los riesgos vasculares. Sin embargo, los riesgos de un embarazo no planeado, una paciente con diabetes no controlada, son muy altos para la morbilidad materna y fetal. Y todos estos pacientes van a requerir entonces unos métodos que sean altamente eficaces en la prevención de embarazo y muchas veces a largo plazo porque pacientes no desean embarazarse hasta no tener un control adecuado de su condición. Entonces, en los estándares de cuidado crítico de diabetes aquí en Diabetes Care, quiero mirar este del centro, que siempre debe orientarse en planificación familiar a la paciente con diabetes y usar un método contraceptivo efectivo hasta lograr un control óptimo de los niveles de glicemia previo a pensar en siquiera un embarazo. Ya que los efectos secundarios en un embarazo no solamente afectan la parte materna, sino la parte fetal, y aquí mencionábamos mayores riesgos de preeclampsia, de cesárea, de parto prematuro, pero también de alteraciones congénitas, óbito fetal, macrosomía, múltiples complicaciones neonatales por hipoglicemia y por distrés respiratorio. Entonces, no llegar a un embarazo en unas condiciones no adecuadas es más peligroso que tomar cualquier método anticonceptivo. Y quería mostrarles entonces este instrumento útil
que son los criterios de elegibilidad anticonceptiva, que ustedes deben conocer, como 1, en la que no hay restricción para el método; 2, en que las ventajas superan los riesgos; 3, donde los riesgos teóricos generalmente superan a las ventajas; y 4, que definitivamente está contraindicado. Entonces siempre miramos, por ejemplo aquí, la diabetes, lo que les comentaba. En general, insulino o no insulino dependiente, todos los métodos anticonceptivos hormonales y no hormonal, que aquí está la T de cobre, van a ser claramente elegibles. Sin embargo, cuando hay complicaciones, neuropatía, nefropatía, retinopatía, enfermedad de larga data u otra condición vascular, todo lo que tenga estrógenos, orales combinados, inyectables combinados, el parche, van a estar contraindicados. Y solamente nos queda la indicación de los que tienen solo progesterona, excepto aquellos que son de depósito. Entonces nos quedan los orales de solo progesterona y los implantes y los dispositivos que son liberadores de progesterona. Cuando uno quiere analizar en otras tablas, uno puede perfectamente ver si la paciente además es hipertensa, habrá una tabla para hipertensión, etcétera. Pero fíjense aquí cuando hay múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Ahí está la diabetes asociada a hipertensión, tabaquismo, edad mayor de 40 años, etcétera. Si uno combina los factores de riesgo, el riesgo cardiovascular aumenta y tampoco es prudente utilizar ese tipo de métodos. Entonces siempre tengamos esto no es una camisa de fuerza, pero sí es una gran guía para uno orientarse a cuál usar con seguridad. De igual manera, podemos revisarlo para muchas condiciones. Aquí está la de las hiperlipidemias, que también mencionábamos, y en general, cuando tenemos esos múltiples factores de riesgo, nos abstenemos de todo lo que tenga estrógeno y de los inyectables de depósito también. Así que yo generalmente utilizo esta tablita para terminar, que es más didáctica que el propio consenso, porque esta tablita además en colores, así como un semáforo, nos va diciendo rojo, rosado, verde, y las pacientes lo entienden grandemente. Así que yo muchas veces la paciente le invito a sentarse a mi lado y le muestro, mire, este es el consenso mundial, estas son las guías mundiales de múltiples expertos, donde concluimos cuál método puede o no, y la paciente lo entiende de manera muy, muy clara. Entonces ahí se lo dejo de último. Esa es la tablita para la guía que nosotros debemos tener en la consulta. Los pacientes lo entienden y lo aceptan muy bien. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta en el público.